Hola, me han pedido mucho cómo saber cuándo se clasifican o cómo se clasifican los compuestos químicos de este ejercicio. Entonces vamos a ver de manera pues rápida y lo más fácil posible cómo saber cuándo es un ácido, un óxido o una oxisal. Primero vamos a hablar de los óxidos. Los óxidos se dan al combinar un metal más oxígeno. Esto nos da un óxido básico, aunque también hay óxidos óxidos ácidos, como podemos ver. Al combinar un no metal más oxígeno obtenemos un óxido ácido, también denominados anhídridos. Si combinamos un metal con oxígeno nos da un óxido básico. En los óxidos simplemente lo que hacemos es cambiar los estados de oxidación. Por ejemplo, en un metal con un estado de oxidación X, le pasamos la X al oxígeno y el 2 del oxígeno siempre se le va a cambiar por un 2, más bien siempre vamos a considerar que es de 2. Este 2 se pasa al metal y obtenemos la fórmula química de la siguiente manera. Este 2 va acá y esta X va acá y nos queda algo así. Hay que recordar la tabla periódica, tenemos los metales y los no metales. Algunos ejemplos de óxidos metálicos. Por ejemplo, tenemos el calcio, al combinarlo con oxígeno vamos a tener que pasarle este 2 al oxígeno, como vemos aquí, y el 2 que tiene el oxígeno, que no está aquí escrito, pero siempre vamos a considerar que es un 2, se pasa al calcio. Y nos queda el compuesto de esta manera. Se puede simplificar, como ambos son 2, son un número par, podemos sacarle la mitad y nos quedaría un 1. Simplemente el 1 ya no se escribe y nos queda así. Eh, el calcio más oxígeno, que es óxido de calcio. Esta es la nomenclatura tradicional, también llamada monóxido de calcio. Ya en el nombre viene la palabra óxido, entonces es muy fácil de identificar a los óxidos. Además de que el óxido tiene oxígeno, es un metal, un no metal con oxígeno, simplemente con oxígeno, entonces ya sabrías que es un óxido. Otro ejemplo, el hierro 3. El hierro 3, al combinarlo con oxígeno, este 3 se pasa al oxígeno y el 2 del oxígeno se pasa al hierro. Nos quedaría hierro 2, oxígeno 3, que es el óxido férrico en nomenclatura tradicional, óxido de hierro 3 en nomenclatura stock. El 3 viene por su número de oxidación, que es el más 3. O trióxido de hierro, trióxido de dihierro. Trióxido porque tiene 3 oxígenos y dihierro porque tiene 2 hierros la molécula. Óxidos no metálicos, por ejemplo, el nitrógeno más 1 al combinarse con oxígeno, este 1 se lo pasa al oxígeno, el 2 del oxígeno se pasa al nitrógeno y nos queda así. 2 nitrógenos, 1 oxígeno. El 1 ya no se pone. Entonces simplemente nos quedaría N2O, lo cual es llamado óxido nitroso en la nomenclatura tradicional, óxido de nitrógeno 1 en la nomenclatura stock, u óxido de dinitrógeno, que es la nomenclatura UPAC. Acuérdense de las terminaciones oso e ico. Oso se le da al estado de oxidación más bajito que tiene, e ico se le da al más alto que tiene. Por ejemplo, aquí en el cloro, que es cloro más 7, con oxígeno tendríamos Cl2, el 2 del oxígeno, o 7, el 7 del cloro, que sería anhídrido perclórico con la nomenclatura tradicional. Recuerden que a los compuestos con muchos estados de oxidación, al más alto se le pone per como prefijo y con la terminación ico, por eso es perclórico. Es el estado de oxidación más alto, por eso es perclórico. En nomenclatura stock sería óxido de cloro 7 y en nomenclatura UPAC sería heptaóxido de dicloro. Hepta es el prefijo que significa 7. Heptaóxido, o sea, 7 oxígenos de dicloro, de 2 cloros. Tenemos ahora los ácidos. Hay dos definiciones de ácido, el ácido de Arrhenius y ácidos de Bronsted-Lowry, que, bueno, de hecho hay 3 definiciones de ácidos, pero nos vamos a fijar simplemente en estas dos para lo que nos concierne. Simplemente un ácido es aquel que produce iones de hidrógeno, o sea, protones H+, o iones hidronio, H3O más en agua.
Y la teoría de Bronsted-Lowry los clasifica como una sustancia como ácido si actúa como donador de protones. Es decir, un ácido simplemente es una sustancia que puede dar protones, una sustancia que tiene hidrógenos que puede soltar en forma de protones. Vamos a ver algunos ejemplos. Este sería el ácido sulfídrico, que al ponerse en agua se separa en protones y en sulfuro. Este compuesto se llamaría sulfuro de hidrógeno u ácido sulfídrico, como ya les había mencionado. Por ejemplo, el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico está compuesto por protones y sulfato. El ácido sulfúrico, al ponerse en agua, libera un protón. Este sería el protón que libera. Por ejemplo, el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, que está formado por hidrógeno y cloro, al ponerse en agua se separaría en su protón y cloruro. Este compuesto de aquí se llamaría cloruro de hidrógeno u ácido clorhídrico. Ácido nítrico, al ponerlo en agua se separa este hidrógeno en forma de protón y nos queda un nitrato. Este compuesto se llamaría ácido nítrico. Si se dan cuenta, todos aquí, al ponerse en agua, se separan o tienen hidrógenos que se pueden desprender en forma de protones. Y eso es lo que los hace ácidos. Oxisales. Ahora las oxisales se obtienen de combinar un ácido oxiácido con un hidróxido metálico. ¿Qué es un oxiácido? Un oxiácido simplemente vamos a verlo como cualquier compuesto que sea un ácido, pero que aparte tenga oxígeno dentro de la molécula. Por ejemplo, el ácido carbónico, los que acabamos de ver el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, también podría ser el ácido fosfórico, el ácido perclórico, en fin, hay muchos. Simplemente nos fijamos en que tengan oxígeno, tengan un oxígeno en el ácido. Y estos se obtienen al combinarse con un hidróxido metálico. Ya sabemos que los hidróxidos deben tener un OH, su metal más OH. Por ejemplo, aquí cuando combinamos el ácido sulfúrico con el hidróxido de potasio, obtenemos sulfato de potasio más agua. Aquí el ácido hipocloroso, al combinarse con el hidróxido de sodio, obtenemos hipoclorito de sodio. El ácido perclórico, al combinarse con el hidróxido de potasio, obtenemos perclorato de potasio. Si se fijan las sales, simplemente es, pues digámoslo así, como un óxido de un no metal, más un metal. Y algo muy fácil para que se den cuenta de que es una oxisal, van a tener las terminaciones ato o ito. Así se nombran a las sales, ato o ito es la terminación. Por ejemplo, aquí sulfato de potasio. Se pone la terminación ato cuando el estado de oxidación es el más alto. Por ejemplo, aquí en hipoclorito de sodio se pone hipo porque aquí el cloro tiene su estado de oxidación más bajo que puede tener, que es de 1. Entonces se le pone hipo porque es el más bajo y clorito. Ito también denomina que es un estado de oxidación pequeño. Y en este otro caso, donde también tenemos al cloro, pero en forma de perclorato, tenemos per como prefijo, que indica que es el estado de oxidación más alto, y la terminación ato, que indica que es un estado de oxidación alto, perclorato, de potasio, de sodio, de lo que sea. Entonces es el nombre de una sal, sulfato, manganato, clorato, perclorato, etcétera. Termina en enato o en ito, sulfito, hipoclorito, etcétera. Y después van a tener siempre de potasio, de magnesio, de hierro, de lo que quieran. Entonces simplemente fíjense en el nombre, que tenga ato, ito y no hay pierde, es una sal. Entonces así se contestaría. En ácidos iría el ácido nítrico, que aquí vemos su hidrógeno, que ya vimos que se puede separar el protón en agua, el sulfuro de hidrógeno, que también vimos que estos hidrógenos se pueden separar en agua, óxidos, el óxido nitroso es un elemento más oxígeno, cualquier elemento, un metal o un no metal más oxígeno, es un óxido, y la oxisal, el carbonato de calcio, la palabra ato me indica que es una sal, carbonato de calcio.
simple. Y aquí el KClO4, que es el perclorato de potasio, también es una sal porque como ya vimos, es un no metal más oxígeno con un metal. Entonces está muy simple. Espero que les haya quedado claro y que no haya dudas al respecto. Si hay dudas, escríbanme. Con todo gusto las resolvemos.